Entre 1969 y 1978, en el condado de Cumberland, Carolina del Norte, 6 personas murieron con síntomas idénticos: dolor estomacal violento, vómitos incontrolables y una agonizante muerte en cuestión de días. Cada víctima compartía una conexión aparentemente inocente: una abuela de voz suave y devota de la iglesia llamada Velma Barfield, quien siempre estaba cerca cuando la tragedia golpeaba, lista con un toque gentil y una oración susurrada. Las muertes se explicaban como fallos cardíacos, gastroenteritis o accidentes trágicos, causas lo suficientemente comunes en la Carolina del Norte rural como para que nadie sospechara de la dulce abuela que hacía voluntariado en la iglesia y cuidaba a los ancianos. Pero cuando Stuart Taylor, de 56 años, colapsó durante un avivamiento pentecostal en 1978, su familia se negó a aceptar otra muerte misteriosa. Su exigencia de una autopsia revelaría a Velma Barfield como una de las asesinas seriales más astutas de Estados Unidos, convirtiéndola en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia del país. Antes de continuar con la historia de la abuela que convirtió el cuidado en asesinato, asegúrate de suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas, porque este relato podría haber ocurrido en cualquier lugar. La confianza y la fe crean la cobertura perfecta para el mal. Los investigadores descubrirían que había estado utilizando nada más que veneno para ratas común, administrado con la precisión de alguien que había convertido el asesinato en una forma de arte. La Carolina del Norte de los años 60 y 70 era un mundo donde las comunidades se construían sobre cimientos inquebrantables de confianza, donde asistir a la iglesia no solo se alentaba sino que se esperaba, y donde el concepto de una abuela como asesina a sangre fría era literalmente inconcebible. En el condado de Cumberland, especialmente en las pequeñas comunidades agrícolas como Parkton y Fayetteville, todos conocían los asuntos de sus vecinos. Los niños jugaban con seguridad en las calles y los ancianos nunca dudaban en invitar a extraños serviciales a sus hogares. Parkton era el tipo de lugar donde el tiempo parecía moverse más lentamente. Con menos de 500 habitantes repartidos entre campos de tabaco y algodón, era una comunidad donde la iglesia bautista servía como centro espiritual y social, donde los partidos de baloncesto de la escuela atraían multitudes de 3 condados, y donde la palabra de una persona se consideraba tan vinculante como un contrato legal. El paisaje estaba dominado por campos de arcilla roja que se extendían hasta horizontes cubiertos de pinos, salpicados de modestas casas de campo y alguna que otra tienda general que funcionaba como punto de reunión no oficial. En este mundo de placeres simples y valores tradicionales nació Marge Velma Bullard el 29 de octubre de 1932 en Eastover, Carolina del Sur, aunque creció cerca de Fayetteville como la segunda hija y la mayor de 9 hermanos. Su familia trabajaba una pequeña granja de tabaco y algodón, donde la vida era dura pero honesta, donde los niños aprendían responsabilidad desde temprano y la fe en Dios era tan esencial como el pan diario. El hogar de los Bullard funcionaba bajo estrictos principios cristianos pentecostales, con asistencia regular a la iglesia, oraciones diarias y una creencia inquebrantable en los absolutos morales. La infancia de Velma estuvo marcada por la pobreza común pero no vergonzosa de la Carolina del Norte rural. Su casa carecía de electricidad y agua corriente, lujos que muchas familias de la región no podían permitirse. Cuando la naturaleza llamaba, la familia simplemente caminaba al bosque detrás de la propiedad, una práctica más práctica que primitiva en una época en que tener baño interior era un lujo de la gente de ciudad. A pesar de las dificultades, o quizás por ellas, los niños Bullard aprendieron el valor del trabajo duro, la lealtad familiar y el apoyo comunitario. En la escuela primaria, Velma demostró ser una estudiante brillante que destacaba académicamente y mostraba talento especial para la lectura y la escritura. Los maestros notaban su inteligencia tranquila y su naturaleza servicial. Siempre dispuesta a ayudar a compañeros con dificultades y jamás causaba problemas disciplinarios. Sus boletines mostraban constantemente calificaciones altas y parecía tener un verdadero potencial académico, a pesar de los recursos limitados de la familia. Al entrar en la adolescencia en la escuela pública de Parkton, Velma descubrió una pasión por el baloncesto que sorprendió a todos,
incluyendo a ella misma. Of his pain gradually escalated into serious dependency as the months turned into years without improvement in his condition. For Velma, whose strict Pentecostal upbringing had taught her that alcohol consumption was among the gravest of sins, Thomas' drinking represented not just a personal failing, but a spiritual crisis that threatened the very foundation of their marriage. She began a campaign to control his drinking that grew increasingly desperate and invasive. She would search their home for hidden battles, or discover liquor down the sink, and even enlist their children in monitoring their father's behavior. The once harmonious Burke household became a battlefield of silent resentment and explosive confrontations. Thomas, humiliated by his inability to work and in constant physical pain, felt betrayed by his wife's monitoring and increasingly controlling behavior. Velma, watching the man she had married dissolve into someone she barely recognized, felt abandoned and frightened about their family's future. The situation reached a crisis point when Velma made the drastic decision to have Thomas committed to Dorothy Addicts Hospital, in Raleigh for alcoholism treatment. This action taken without Thomas' consent and involving local authorities represented the ultimate betrayal in his mind. Though the treatment was successful in helping him achieve sobriety, it came at the cost of destroying whatever trust and affection had remained in their marriage. During Thomas' absence, Velma was forced to support the family through her job at a local mill, work that was physically demanding and emotionally exhausting. To cope with the stress of single parenthood, financial pressure, and uncertainty about her marriage's future, she began taking prescription tranquilizers. Her family doctor, Dr. James Henderson, initially prescribed Valium to help her sleep and manage anxiety, but as her tolerance built, she began seeking additional medications from multiple sources. When Thomas returned from Dorothy Dix's, he was sober, but fundamentally changed, bitter, resentful, and emotionally distant from the family he had once cherished. The man who had possessed a gentle nature and infectious humor had been replaced by someone who seemed to blame Velma for his current circumstances and who made no effort to hide his contempt for her actions. The marriage that had begun with such open love had devolved into a cold war of mutual antagonism. They continued living under the same roof, but as virtual strangers who communicated primarily through arguments about money, the children, and Thomas' continued inability to maintain steady employment. On the night of April 4, 1969, this toxic situation reached its fatal conclusion. Thomas had been drinking heavily that evening, not enough to pass out, but sufficient to leave him groggy and disoriented. Velma, claiming she needed to run errands that couldn't wait until morning, made the unusual decision to take both children with her and leave the house during evening hours. This departure was highly irregular for several reasons. Velma rarely left home after dark, especially with both children, and the errands she claimed to be running were vague and unnecessary. Neighbors would later recall that she had seemed agitated and distracted in the days leading up to that night, as if wrestling with some momentous decision. When the family returned several hours later, they found their home engulfed in flames that had already consumed most of the structure. The Parton Volunteer Fire Department responded quickly to the emergency call, but the blast was too advanced for effective intervention. Firefighters focused their efforts on preventing the fire from spreading to neighboring properties while the Burke family watched their life's possessions turned to ash. Thomas Berg's body was found in the bedroom where the fire appeared to have originated. The medical examiner determined that he had died from smoke inhalation before the flames reached him. A small mercy that spared him from the agony of burning alive. The scene investigation conducted by Cumberland County Sheriff's deputies with limited training in fire forensics concluded that Thomas had fallen asleep while para aliviar su dolor, lo que con los meses y luego con los años sin ninguna mejoría en su condición escaló gradualmente hasta convertirse en una dependencia grave. Para Velma, cuya estricta crianza pentecostal le había enseñado que el consumo de alcohol era uno de los pecados más graves, la bebida de Thomas representaba no solo un fracaso personal, sino una crisis espiritual que amenazaba los cimientos mismos de su matrimonio.
Comenzó una campaña para controlar su consumo que se volvió cada vez más desesperada e invasiva. Registraba la casa en busca de botellas ocultas. Tiraba el licor encontrado por el fregadero e incluso involucraba a sus hijos en la vigilancia del comportamiento de su padre. El que alguna vez había sido un hogar armonioso se convirtió en un campo de batalla de resentimiento silencioso y enfrentamientos explosivos. Thomas, humillado por su incapacidad para trabajar y sumido en un dolor físico constante, se sentía traicionado por la vigilancia de su esposa y su comportamiento cada vez más controlador. Velma, viendo cómo el hombre con quien se había casado se desmoronaba hasta convertirse en alguien irreconocible, se sentía abandonada y temerosa por el futuro de su familia. La situación alcanzó un punto crítico cuando Velma tomó la drástica decisión de internar a Thomas en el hospital Dorothea Dix en Raleigh para recibir tratamiento por alcoholismo. Esta acción, realizada sin el consentimiento de Thomas y con la intervención de las autoridades locales, representó para él la traición definitiva. Aunque el tratamiento logró que recuperara la sobriedad, lo hizo a costa de destruir la poca confianza y afecto que aún quedaban en su matrimonio. Durante la ausencia de Thomas, Velma se vio obligada a mantener a la familia con su trabajo en un molino local, un empleo físicamente exigente y emocionalmente agotador. Para sobrellevar el estrés de la crianza en solitario, la presión financiera y la incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio, comenzó a tomar tranquilizantes recetados. Su médico de familia, el Dr. James Henderson, inicialmente le recetó Valium para ayudarla a dormir y manejar la ansiedad, pero a medida que aumentaba su tolerancia, empezó a buscar medicamentos adicionales de múltiples fuentes. Cuando Thomas regresó de Dorothea Dix, estaba sobrio, pero fundamentalmente cambiado, amargado, resentido y emocionalmente distante de la familia que alguna vez había querido. El hombre de naturaleza gentil y humor contagioso había sido reemplazado por alguien que parecía culpar a Velma por sus circunstancias y que no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desprecio hacia ella. El matrimonio que había comenzado con esperanza y amor se había transformado en una guerra fría de antagonismo mutuo. Seguían viviendo bajo el mismo techo, pero como extraños virtuales que se comunicaban principalmente mediante discusiones sobre el dinero, los hijos y la continua incapacidad de Thomas para mantener un empleo. La noche del 4 de abril de 1969, esta situación tóxica alcanzó su conclusión fatal. Thomas había estado bebiendo mucho esa tarde, no lo suficiente para desmayarse, pero sí para dejarlo aturdido y desorientado. Velma, alegando que necesitaba hacer recados que no podían esperar hasta la mañana, tomó la inusual decisión de llevarse a los dos niños con ella y salir de la casa en horas de la noche. Esta salida era altamente irregular por varias razones. Velma rara vez salía de casa después del anochecer, especialmente con ambos niños, y los recados que dijo tener eran vagos e innecesarios. Vecinos recordarían después que la habían visto agitada y distraída en los días previos, como si estuviera luchando con alguna decisión trascendental. Cuando la familia regresó varias horas después, encontraron su casa envuelta en llamas que ya habían consumido gran parte de la estructura. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Parkton respondió rápidamente, pero el incendio estaba demasiado avanzado para combatirlo eficazmente. Los bomberos se concentraron en evitar que el fuego se extendiera a las propiedades vecinas mientras la familia Burke observaba cómo sus pertenencias de toda la vida se convertían en cenizas. El cuerpo de Thomas Burke fue encontrado en el dormitorio donde parecía haber comenzado el incendio. El médico forense determinó que había muerto por inhalación de humo antes de que las llamas lo alcanzaran, una pequeña misericordia que le evitó la agonía de arder con vida. La investigación de la escena, realizada por agentes del sheriff del condado de Cumberland con un entrenamiento limitado en incendios, concluyó que Thomas se había quedado dormido mientras, fumando un cigarrillo, una causa trágicamente común de incendios domésticos en las zonas rurales de aquella época. La reacción de Velma ante la tragedia parecía genuina y devastadora. Lloró inconsolablemente en la escena, tuvo que ser físicamente contenida cuando intentó entrar en la casa en llamas y parecía completamente destrozada por la pérdida de su esposo y su hogar.
Los vecinos y los equipos de emergencia notaron su evidente dolor y se movilizaron de inmediato para apoyar a la viuda y a sus 2 hijos. El funeral en la iglesia bautista de Parkton fue asistido por prácticamente toda la comunidad. Con Velma interpretando a la perfección el papel de viuda devastada, aceptó las condolencias con la dignidad apropiada, habló con emoción sobre las luchas de Thomas con el alcohol y el dolor crónico, y expresó gratitud por el apoyo de la comunidad en la hora más oscura de su familia. Pero había detalles sutiles que no encajaban del todo con la narrativa del accidente trágico. Varios vecinos notaron que Velma había sacado varios objetos de valor de la casa en los días previos al incendio, fotografías familiares, documentos importantes y pequeñas piezas de joyería que dijo estar limpiando o reparando. El momento en que dejó la casa con sus hijos, dejando a Thomas solo y ebrio, a algunos les pareció sospechosamente conveniente. Más aún, solo 3 meses después de la muerte de Thomas, el terreno vacío donde había estado la casa sufrió un segundo incendio cuando los escombros que habían quedado ardiendo se reavivaron misteriosamente. Este segundo incendio, aunque menor, fue lo suficientemente significativo como para provocar una investigación de seguros que terminó con un pago considerable para Velma. El dinero del seguro, junto con una póliza de vida modesta de Thomas y las donaciones de la comunidad organizadas por la Iglesia, proporcionaron a Velma más seguridad financiera de la que jamás había tenido. Para una mujer que apenas unos meses antes luchaba por llegar a fin de mes, la viudez resultó sorprendentemente rentable. Lo que la comunidad no podía saber era que acababan de presenciar el nacimiento de una de las asesinas seriales más metódicas de Carolina del Norte. Velma había descubierto que el asesinato, cuando se ejecutaba correctamente y se explicaba de manera convincente, podía resolver múltiples problemas a la vez mientras generaba simpatía y beneficios económicos. La abuela de rostro dulce había probado la sangre, y pronto desarrollaría un apetito insaciable por más. Los meses posteriores a la muerte de Thomas Burke revelaron un lado de Velma que pocos en la comunidad habían imaginado, mientras ella mantenía cuidadosamente su imagen pública de viuda afligida y dedicada al bienestar de sus hijos. Comenzó a demostrar una notable habilidad para atraer y manipular a hombres que podían proporcionarle la seguridad financiera y la estabilidad emocional que ansiaba. A los 6 meses de quedar viuda, Velma inició una relación con Jennings Barfield, un viudo de 43 años que poseía importantes propiedades en la zona y mantenía ingresos cómodos gracias a la agricultura y diversos negocios. Jennings era conocido en todo el condado de Cumberland como un hombre íntegro y de sustancia, alguien que había criado solo a sus hijos tras la muerte de su primera esposa y que era considerado uno de los solteros más codiciados de su círculo social. Su noviazgo avanzó con una rapidez que levantó cejas entre sus conocidos. Aunque no era raro que los viudos se volvieran a casar relativamente pronto en aquella época, especialmente cuando había niños involucrados, la intensidad con la que Velma perseguía a Jennings parecía casi depredadora para quienes la observaban de cerca. Ella asistía a eventos sociales donde sabía que él estaría. Encontraba excusas para visitar su propiedad con pequeños regalos o para ofrecer ayuda con tareas domésticas, y en general se volvió indispensable en su rutina diaria. Jennings, por su parte, se sintió genuinamente atraído por la aparente devoción de Velma y sus habilidades domésticas. Era una excelente cocinera, una ama de casa meticulosa y alguien que comprendía la importancia de un hogar estable para los niños. Su fe religiosa, demostrada mediante su asistencia regular a la iglesia y su participación en actividades benéficas, coincidía con sus propios valores y sugería una base moral que él encontraba atractiva. Se casaron en agosto de 1970, apenas 16 meses después de la muerte de Thomas, en una ceremonia más elaborada que la primera boda de Velma, pero aún apropiadamente modesta para un segundo matrimonio. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia de Jennings, con ambos grupos de hijos actuando como testigos. La comunidad aprobó en general la unión, viéndola como un acuerdo práctico que proporcionaría seguridad para los hijos de Velma y ofrecería a Jennings la compañía y la estabilidad doméstica que había echado en falta. Los primeros meses de matrimonio parecían exitosos en la superficie. Velma se volcó en su papel de esposa con la misma intensidad con la que había perseguido a Jennings,
administrando su casa con precisión militar y anticipando sus necesidades antes incluso de que él las reconociera. También fue particularmente atenta con sus asuntos comerciales, ofreciéndose a ayudar con la contabilidad y la correspondencia que él encontraba tediosas. Pero bajo esa fachada de felicidad doméstica comenzaban a aparecer patrones peligrosos. El consumo de medicamentos recetados por parte de Velma, que había comenzado en los últimos años de su matrimonio con Thomas, continuó escalando a pesar de su nueva situación. Ahora tomaba un cóctel sofisticado de medicamentos, antidepresivos, Sinequan para la ansiedad, Tylenol y otros analgésicos para el dolor crónico que ella afirmaba sufrir, y Valium para dormir. Cada medicamento era recetado por distintos médicos en condados vecinos, lo que hacía difícil que alguno se diera cuenta de la magnitud de su dependencia. El costo de mantener este hábito era considerable, mucho mayor de lo que podía cubrir su asignación doméstica. Cuando Jennings comenzó a cuestionar ciertos gastos inexplicables, Velma inicialmente los justificó como costos médicos necesarios o gastos de emergencia relacionados con sus hijos. Pero a medida que las cantidades crecieron, estas explicaciones se volvieron cada vez menos creíbles. La verdad era que Velma había comenzado a robar sistemáticamente de las cuentas de Jennings, utilizando su acceso a los registros financieros para falsificar cheques y hacer retiros no autorizados. Su técnica era sofisticada. Escribía cheques por cantidades justo por debajo del umbral que activaría la verificación bancaria automática. Distribuía las transacciones entre varias cuentas para evitar detección y estudiaba cuidadosamente la firma de Jennings hasta poder reproducirla con precisión. Durante varios meses, este sistema funcionó perfectamente. Jennings era un hombre confiado que rara vez revisaba sus estados bancarios, y cuando notaba discrepancias, Velma siempre tenía explicaciones razonables sobre gastos domésticos o costos comerciales que él podría haber olvidado. Sus lágrimas y su aparente angustia al ser cuestionada eran particularmente efectivas para terminarlas conversaciones antes de que se convirtieran en investigaciones serias. La situación comenzó a desmoronarse a principios de 1971, cuando el banquero de Jennings, un hombre cauteloso llamado Harold Mitchell, que había manejado las finanzas de la familia Barfield durante décadas, notó patrones en la actividad de las cuentas que no coincidían con los hábitos normalmente conservadores de Jennings. Mitchell hizo discretas consultas sobre varios retiros grandes y cheques sospechosos. Conversaciones que revelaron gradualmente la magnitud del engaño de Velma. La confrontación entre Jennings y Velma fue explosiva y definitiva. A diferencia de Thomas, debilitado por lesiones y alcoholismo, Jennings era un hombre fuerte y de voluntad firme que no toleraría el engaño ni el robo de nadie, incluyendo su esposa. Exigió una revelación completa de sus actividades financieras, amenazó con involucrar a la policía si era necesario e informó a Velma que estaba consultando a un abogado para iniciar un proceso de divorcio. Para Velma, esta crisis representaba una amenaza existencial. El divorcio significaría una exposición pública de sus crímenes, una probable acusación penal por falsificación y robo, y la pérdida de la seguridad financiera que la muerte de Jennings podía brindarle mediante herencia y seguros. Más importante aún, había aprendido de la muerte de Thomas que las soluciones permanentes eran, con frecuencia, mejores que los compromisos temporales. En la noche del 22 de marzo de 1971, Jennings Barfield comenzó a experimentar un dolor estomacal severo que apareció repentinamente durante lo que había parecido una cena normal. Parecía una cena normal. Los calambres eran intensos y localizados en la parte superior del abdomen, acompañados de náuseas que rápidamente progresaron a vómitos violentos. En cuestión de horas, también comenzó a experimentar dolor en el pecho que inicialmente atribuyó a una distensión muscular causada por el esfuerzo al vomitar. Velma asumió de inmediato el papel de esposa preocupada, llamando al médico de la familia y ayudando a llevar a Jennings al hospital cuando su condición siguió deteriorándose. El Dr. Patterson, quien había tratado a Jennings por dolencias menores a lo largo de los años, estaba desconcertado por la aparición repentina y la gravedad de los síntomas. Los análisis de sangre mostraron un aumento en los glóbulos blancos que sugería infección, pero no pudo identificarse ningún patógeno específico.
A pesar de la intervención médica, la condición de Jennings empeoró durante toda la noche. El dolor en el pecho se volvió insoportable. Su presión arterial cayó peligrosamente y comenzó a mostrar signos de un grave colapso cardiovascular. A las 3:17 de la madrugada del 23 de marzo de 1971, Jennings Barfield murió de lo que los médicos diagnosticaron como una insuficiencia cardíaca aguda, posiblemente desencadenada por una grave infección gástrica. El dolor de Velma parecía genuino y abrumador. Tuvo que ser sedada en el hospital y necesitó la ayuda de familiares para poder realizar los arreglos del funeral. El servicio fue muy concurrido, con socios comerciales de Jennings y miembros de la comunidad expresando su simpatía hacia la viuda que había soportado la pérdida de 2 esposos en menos de 2 años. El momento de la muerte de Jennings fue particularmente trágico porque ocurrió justo cuando planeaba expandir sus operaciones agrícolas y había adquirido pólizas de seguro adicionales para proteger sus inversiones. Estas pólizas, combinadas con su cobertura previa y sus propiedades, dejaron a Velma significativamente más rica que nunca. En cuestión de semanas tras el funeral, Velma había liquidado la herencia, cobrado los seguros y comenzado a planear su futuro. Compró una casa modesta cerca de sus padres en Fayetteville e inscribió a sus hijos en nuevas escuelas, afirmando que necesitaba estar más cerca del apoyo familiar durante su periodo de duelo y adaptación. Lo que en realidad había logrado era perfeccionar su método. A diferencia de la muerte de Thomas, que había requerido escenificar un incendio accidental y lidiar con la destrucción del hogar, el asesinato de Jennings parecía completamente natural. Los síntomas que había inducido con dosis cuidadosamente administradas de veneno para ratas a base de arsénico imitaban a la perfección una gastroenteritis aguda seguida de un fallo cardíaco. Una progresión médicamente plausible que no requería ninguna explicación externa. Lo más importante es que había aprendido a cronometrar sus ataques con precisión. La confrontación por el robo había ocurrido pocos días antes de la muerte de Jennings, un momento en el que él muy probablemente cambiaría su testamento o tomaría acciones legales contra ella. Al actuar con rapidez y decisión, Velma eliminó la amenaza mientras preservaba su acceso a la riqueza de Jennings. Velma había evolucionado de una asesina oportunista que eliminó a un esposo inconveniente a una depredadora calculadora que entendía exactamente cómo utilizar el asesinato como solución a problemas complejos. La dulce abuela se había convertido en una sofisticada asesina serial, y apenas estaba empezando. Regresar a Fayetteville situó a Velma cerca de sus padres ancianos. Una situación que inicialmente parecía motivada por una devoción familiar genuina, pero que pronto revelaría ser cualquier cosa menos coincidencia. Su padre, Murphy Bullard, ya estaba en mal estado de salud, sufriendo de cáncer de pulmón que finalmente lo mataría de manera natural, una de las pocas muertes en el entorno de Velma que no requirió su intervención. Pero su madre, Lillian Bullard, representaba tanto una oportunidad como un problema. A los 74 años, Lillian vivía de una pensión modesta pero suficiente, complementada por ahorros que había acumulado durante décadas de gestión financiera cuidadosa. También se estaba volviendo cada vez más dependiente de Velma para las tareas diarias, el pago de cuentas y la administración general del hogar, una dependencia que proporcionaba la cobertura perfecta para el robo sistemático que Velma había convertido ya en una auténtica forma de arte. El patrón de su relación se estableció rápidamente. Velma visitaba a su madre todos los días, a menudo llevando pequeños regalos o comidas preparadas que demostraban su devoción. Durante estas visitas, ayudaba a Lillian a organizar su documentación financiera, equilibrar su chequera y manejar la correspondencia con bancos y compañías de seguros. Esta ayuda era sinceramente apreciada por Lillian, quien encontraba cada vez más difícil lidiar con las complejidades de la banca moderna y la burocracia. Lo que Lillian no sabía era que su hija aprovechaba estas oportunidades para estudiar su firma, memorizar sus números de cuenta e identificar los patrones de sus transacciones. En cuestión de meses de haber regresado a Fayetteville, Velma comenzó a falsificar cheques en las cuentas de su madre y a pedir pequeños préstamos usando la identidad de Lillian como garantía. Las cantidades eran inicialmente modestas, $20 o $30 a la vez.
sumas que podían justificarse como retiros en efectivo para gastos del hogar o necesidades médicas. Pero a medida que la adicción de Velma a los medicamentos seguía escalando y su tolerancia aumentaba, necesitaba infusiones de dinero cada vez más grandes y frecuentes para mantener su hábito. Para el verano de 1974, Velma estaba robando cientos de dólares mensualmente de las cuentas de su madre. También descubrió que Lillian poseía varias pólizas de seguro valiosas y bonos de ahorro que podían liquidarse en caso de emergencia. La tentación de acceder a estos fondos mayores era constante, pero hacerlo seguramente sería detectado y generaría preguntas que Velma no podría responder. Fue durante este periodo que Lillian comenzó a experimentar los primeros episodios de salud misteriosos que se convertirían en la firma de su hija. Los síntomas aparecían repentinamente, calambres severos en el estómago y los intestinos, acompañados de náuseas y diarrea que persistían varios días antes de desaparecer misteriosamente. Cuando ocurrían estos episodios, Velma siempre estaba presente para brindar cuidados, llevando a su madre caldos y comidas suaves que afirmaba ayudarían a calmar su estómago. El doctor William Stevenson, médico de Lillian durante más de 20 años, estaba desconcertado por estos síntomas recurrentes. Los análisis de sangre no revelaban nada concluyente y el patrón de enfermedad no coincidía con ningún diagnóstico estándar que conociera. Los síntomas sugerían algún tipo de intoxicación alimentaria o gastroenteritis, pero Lillian no consumía nada fuera de lo común y ningún otro miembro de la familia se enfermaba cuando compartían comidas. Lo que el doctor Stevenson no podía saber era que Velma estaba realizando un cuidadoso experimento de dosis y tiempos. Había aprendido de la muerte de Jennings que el envenenamiento por arsénico podía imitar una enfermedad natural. Pero necesitaba entender exactamente cuánta cantidad provocaría enfermedad sin causar la muerte y cuánto durarían los efectos. Cada episodio con su madre era esencialmente una prueba de campo con diferentes dosis y métodos de administración. El efecto psicológico sobre Lillian era tan importante como el físico. Cada ataque la dejaba más débil y vulnerable, cada vez más dependiente de Velma y agradecida por su constante atención. El miedo a otro episodio la hacía reacia a cuestionar cualquiera de las sugerencias de Velma sobre la administración del hogar o decisiones financieras. Durante este mismo periodo, Velma comenzó a salir con otro hombre, Robert Mackenzie, un empresario local que había perdido a su esposa por cáncer el año anterior. Robert se sintió atraído por la aparente devoción de Velma a su familia y su reputación como hija y madre atenta. Su relación avanzó de manera constante durante el verano de 1974, y Robert comenzó a insinuar matrimonio y un futuro juntos. Pero en agosto de 1974, Robert Mackenzie murió en un accidente automovilístico en una carretera rural a las afueras de Fayetteville. Las circunstancias eran inusuales. Robert era conocido por ser un conductor prudente que rara vez viajaba solo de noche. Sin embargo, aparentemente perdió el control de su vehículo en una carretera seca y clara y se estrelló contra un árbol a alta velocidad. No se identificó ninguna falla mecánica y las pruebas toxicológicas no se realizaban rutinariamente a las víctimas de accidentes en esa época. La muerte de Robert fue conveniente para Velma en varios sentidos. Su relación avanzaba hacia un nivel de intimidad y compromiso que habría dificultado ocultar sus otras actividades. Aún más importante, Robert había empezado a hacer preguntas sobre la situación familiar de Velma y finanzas, lo que sugería que empezaba a sospechar de ciertas inconsistencias en sus historias. Con la llegada de la Navidad de 1974, Velma sabía que la situación financiera de su madre pronto sería revisada por bancos y compañías de seguros como parte de las auditorías rutinarias de fin de año. Las cantidades que había robado ya eran lo suficientemente grandes como para que el descubrimiento fuera inevitable, a menos que tomara medidas decisivas para impedir cualquier investigación. La noche del 28 de diciembre de 1974, durante lo que debería haber sido una celebración navideña tranquila con la familia extendida, Lillian Bullard sufrió el episodio más grave de enfermedad estomacal que había experimentado en su vida. El dolor era insoportable y constante, a diferencia de los calambres intermitentes de sus episodios anteriores.
Los vómitos eran violentos y continuos, y rápidamente quedó deshidratada y desorientada. Velma asumió de inmediato el control de la situación, llamó a una ambulancia y acompañó a su madre al hospital KPC Arbaley. Durante toda la crisis, mantuvo la imagen de una hija devota, sosteniendo la mano de Lillian durante el traslado y permaneciendo a su lado mientras el personal médico intentaba estabilizarla. El doctor Stevenson fue llamado al hospital para consultar, pero estaba tan desconcertado como los médicos de urgencias ante la gravedad y progresión de los síntomas. Los análisis de sangre revelaron anomalías significativas, pero no se identificó ninguna causa específica. Los fluidos intravenosos y los medicamentos contra las náuseas proporcionaron un alivio temporal, pero la condición general de Lillian siguió deteriorándose. A las 11:43 de la noche del 30 de diciembre de 1974, Lillian Bullard murió, por lo que los registros del hospital clasificaron como complicaciones de una gastroenteritis aguda. El médico que la atendió señaló que el caso era inusualmente severo y de progresión rápida, pero en una época previa a la conciencia generalizada sobre casos de envenenamiento, la posibilidad de daño deliberado nunca se consideró seriamente. El dolor de Velma por la muerte de su madre parecía profundo y genuino. Lloró abiertamente en el hospital, necesitó sedantes para dormir y parecía completamente devastada por la pérdida de la mujer que había sido su familiar más cercana. El funeral fue un gran evento comunitario, con Lillian recordada como una madre y abuela devota que había criado a 9 hijos y vivido una vida de servicio cristiano. La liquidación de la herencia de Lillian proporcionó a Velma recursos financieros adicionales, pero lo más importante es que eliminó cualquier posibilidad de que se descubriera su robo. Con su madre muerta, no había nadie que cuestionara fondos faltantes o firmas falsificadas. Y el proceso de herencia legitimó el acceso de Velma a cuentas que llevaba meses saqueando. Pero quizá lo más significativo es que la muerte de Lillian le dio a Velma absoluta confianza en su método. Había asesinado a su propia madre sin despertar la menor sospecha entre los profesionales médicos, los familiares o la policía. El crimen había sido ejecutado con precisión clínica y había producido exactamente los resultados que buscaba. Velma había cruzado una línea que incluso los criminales más endurecidos rara vez se atreven a cruzar. Había matado a la mujer que le dio la vida. Si podía asesinar a su propia madre sin remordimiento ni detección, nadie estaría a salvo de su malicia calculada. Para 1975, las actividades criminales de Velma se habían vuelto más sofisticadas y audaces, pero también la habían vuelto demasiado confiada. El éxito de sus asesinatos anteriores la había convencido de que era prácticamente intocable, una creencia que la llevó a actuar con descuido en áreas donde antes había sido meticulosa. Sus operaciones de falsificación de cheques, que antes realizaba con cuidado en los montos y el tiempo, se volvieron más agresivas y desordenadas. Esta sobreconfianza llegó a un final abrupto cuando fue arrestada por 7 cargos de emisión de cheques sin fondos, delitos graves que conllevaban penas serias en Carolina del Norte. La investigación reveló un patrón de crímenes financieros que abarcaron múltiples condados e involucraron numerosas víctimas, desde pequeños negocios hasta ciudadanos que habían confiado en ella para manejar sus cuentas. El juicio fue una experiencia aleccionadora para Velma. Por primera vez desde que comenzó su carrera criminal, enfrentaba consecuencias serias. El juez, observando la magnitud y la deliberación de sus crímenes, la sentenció a 6 meses de prisión, un castigo que sacudió a la comunidad que aún la veía como una viuda desafortunada luchando por sobrevivir. La prisión debería haber sido una llamada de atención, una oportunidad para que Velma enfrentara sus adicciones y su conducta criminal antes de que la llevaran a consecuencias aún más graves. En cambio, se convirtió en una escuela superior de criminalidad. Fue recluida con otras mujeres que habían cometido delitos financieros, y aprendió nuevas técnicas de falsificación, robo de identidad y manipulación que hacían que sus métodos anteriores parecieran de principiante. Más peligrosamente, la cárcel reforzó la idea de Velma de que era más inteligente y capaz que las autoridades encargadas de atrapar a criminales como ella. Había cometido 3 asesinatos sin despertar sospechas, y cuando finalmente fue atrapada robando, el castigo fue mínimo.
La lección que extrajo de esta experiencia no fue que el crimen no paga, sino que el crimen violento era más seguro que el financiero porque las víctimas muertas no podían testificar. Cuando fue liberada tras cumplir solo 3 meses de su sentencia, Belma salió con un nuevo entendimiento de cuán vulnerables eran ciertas poblaciones a la explotación. Durante su reclusión, había escuchado historias de otras internas sobre víctimas ancianas que eran objetivos fáciles para estafas financieras, y comenzó a ver el potencial de combinar sus habilidades de cuidadora con sus impulsos asesinos. En 1976 encontró la oportunidad perfecta cuando fue contratada como asistente de cuidado domiciliario para Montgomery y Dolly Edwards, una pareja de ancianos en Lumberton. Montgomery tenía 94 años, Dolly 84, y ambos eran lo suficientemente ricos como para pagar cuidados privados pero lo suficientemente aislados como para ser vulnerables a abusos sistemáticos. Tenían contacto limitado con familiares lejanos y pocos amigos que los visitaran con regularidad, lo que los convertía en objetivos ideales para alguien con las habilidades particulares de Belma. La familia Edwards quedó impresionada por las referencias de Belma y su aparente devoción hacia sus pacientes. Ella había cultivado cuidadosamente relaciones con varias iglesias de la zona, presentándose como una mujer obligada a trabajar como cuidadora por necesidad económica, pero que desempeñaba sus funciones con dedicación cristiana. Su petición de tener libres los miércoles por la noche y los domingos para asistir a servicios religiosos reforzaba esta imagen y le proporcionaba coartadas para momentos en los que necesitara alejarse de sus víctimas. Montgomery y Dolly recibieron a Belma en su hogar con la confianza que caracterizaba la actitud de su generación hacia los cuidadores. Le dieron acceso a sus registros financieros para que pudiera ayudar con el pago de facturas, le entregaron llaves de la casa y los automóviles, y poco a poco se volvieron dependientes de ella para todo, desde la preparación de comidas hasta el manejo de medicamentos. Lo que no sabían era que Belma había comenzado su patrón habitual de robo casi inmediatamente después de empezar a trabajar. Estudió sus firmas, memorizó sus números de cuenta e identificó los patrones de sus transacciones financieras con la pericia de una criminal profesional. En cuestión de semanas, ya estaba falsificando cheques en las cuentas de Montgomery y realizando retiros no autorizados que disfrazaba como gastos legítimos del hogar. Las cantidades que robaba eran sustanciales, pero calculadas cuidadosamente para evitar una detección inmediata. La avanzada edad de Montgomery y su creciente confusión lo convertían en un monitor poco fiable de sus propias finanzas, y Dolly nunca había estado involucrada en la gestión del dinero y no comprendía lo suficiente la situación financiera como para notar discrepancias. Durante varios meses, este arreglo funcionó perfectamente para Belma. Recibía un salario legítimo por su trabajo de cuidadora mientras robaba mucho más mediante sus operaciones de falsificación. La pareja anciana confiaba completamente en ella y a menudo expresaba gratitud por su dedicación, sin sospechar jamás que la mujer en quien confiaban estaba saqueando sus ahorros de toda la vida. Montgomery Edwards murió el 29 de enero de 1977 de lo que parecía ser una causa natural relacionada con su avanzada edad y su deteriorada salud. Su comunidad y asistía a los servicios de la iglesia con regularidad más por hábito social que por devoción personal. Fue en uno de esos servicios donde conoció a Belma Barfield, la mujer que cambiaría su vida de manera irreversible. Belma, que había perfeccionado el arte de presentarse como una viuda piadosa y trágicamente afligida, vio en Stuart no solo compañía sino una oportunidad para establecer una nueva fuente de estabilidad emocional y material. Stuart quedó impresionado por su amabilidad, su actitud tranquila y su aparente devoción religiosa. Belma sabía exactamente cómo presentarse ante un hombre que había perdido a su esposa, comprensiva, gentil y profundamente comprometida con la moral cristiana. Su relación avanzó de forma rápida pero natural a los ojos de la comunidad. Belma ayudaba en la granja, preparaba comidas, asistía a Stuart con tareas domésticas y se aseguraba de que él sintiera que estaba recuperando la estabilidad que había perdido tras la muerte de su esposa. Pero debajo de la superficie, algo mucho más oscuro comenzaba a desarrollarse. Belma había empezado a robar de la cuenta bancaria de Stuart casi de inmediato. A diferencia de sus víctimas anteriores,
cuyos fondos eran mayores y más fáciles de manipular. Stuart tenía recursos modestos, lo que hacía que incluso pequeñas discrepancias fueran sospechosas. Y efectivamente, Stuart comenzó a notar problemas. Preguntó a Velma sobre varios cheques extraños y retiros que no recordaba haber hecho. Velma respondió con lágrimas, excusas y supuestos malentendidos bancarios, pero Stuart, un hombre habituado a manejar sus propias finanzas, no estaba del todo convencido. Para Velma, esta duda representaba un riesgo enorme. Había logrado evitar la detección durante años, pero sabía que Stuart era mucho más consciente que sus víctimas ancianas. Su creciente inquietud sobre los movimientos bancarios aumentaba la posibilidad de que alguien finalmente comenzara a ver un patrón. En noviembre de 1977, Velma tomó la decisión que había tomado tantas veces antes: eliminar el riesgo. Empezó administrando pequeñas cantidades de veneno en la comida de Stuart, lo suficiente para inducir síntomas de enfermedad estomacal pero no para matarlo de inmediato. A medida que su condición fluctuaba, Velma adoptaba el papel de cuidadora compasiva, preparándole comidas suaves, té y caldo, todos vehículos perfectos para la administración gradual de dosis letales. Para diciembre de 1977, Stuart comenzó a experimentar los mismos síntomas devastadores que habían matado a tantas otras víctimas de Velma: calambres violentos, vómitos incontrolables, diarrea severa y un dolor insoportable en el pecho. Velma, tal como siempre, acompañó a Stuart al hospital, llorando y rezando junto a su cama mientras su condición empeoraba. Pero esta vez, su plan estaba a punto de fallar. Stuart Taylor no murió inmediatamente. Su familia, preocupada por la rapidez y severidad de su deterioro, exigió una autopsia cuando falleció durante un servicio religioso en febrero de 1978. Fue esta autopsia la que finalmente reveló la verdad. Los niveles de arsénico en su sistema eran extremadamente altos, demasiado altos para cualquier causa natural o accidental. Por primera vez en casi una década, el velo de tragedias inexplicables que Velma había dejado a su paso comenzó a desmoronarse. La investigación que siguió fue meticulosa. El patrón era ahora innegable: muertes repetidas, síntomas idénticos, todas las víctimas con una conexión directa con Velma Barfield. La abuela de rostro amable y voz suave, la mujer que había rezado junto a tantas camas de hospital, la cuidadora cristiana que había consolado a tantas familias, era una asesina serial. Una de las más prolíficas de la historia de Estados Unidos. Pero lo más escalofriante de su historia no era el número de víctimas, sino la forma en que se movió durante años sin despertar sospechas. Velma había aprendido a utilizar la fe, la compasión y la apariencia piadosa como armas mortales. Había perfeccionado el asesinato químico en una época en que la detección toxicológica era rudimentaria y la idea de una asesina serial femenina era casi impensable. Fue condenada a muerte, y en 1984, se convirtió en la primera mujer ejecutada por inyección letal en Estados Unidos. Su legado persiste como un recordatorio aterrador: el mal puede adoptar el rostro más inesperado. Y en el condado de Cumberland, durante casi una década, ese rostro fue el de una amable abuela que rezaba mientras envenenaba. Exigieron una autopsia completa, lo que representó el primer desafío serio al método de Velma. Durante casi una década había podido matar con impunidad porque las muertes de sus víctimas habían sido aceptadas como naturales o accidentales, pero la familia de Stuart se negó a aceptar el diagnóstico médico inicial y pidió una investigación más profunda. La autopsia reveló niveles extremadamente altos de arsénico en su organismo, niveles imposibles de atribuir a causas naturales o exposición accidental. Esta evidencia, clara e irrefutable, abrió una investigación criminal que pronto conectó la muerte de Stuart con otras muertes sospechosas vinculadas a Velma Barfield. Lo que comenzó como un simple examen toxicológico se convirtió en una reevaluación completa del historial de Velma, revelando un patrón sistemático de envenenamientos que abarcaba años y múltiples víctimas. A medida que los investigadores revisaban expedientes médicos, certificados de defunción y testimonios de familiares y médicos, el patrón homicida emergió con una claridad aterradora. Todas las víctimas presentaban síntomas idénticos: calambres severos,
vómitos incontrolables, diarrea extrema y un rápido deterioro que terminaba en insuficiencia cardíaca. Todos habían estado bajo el cuidado directo o la influencia constante de Velma. Y en cada caso, Velma había obtenido beneficios financieros o evitado el descubrimiento de sus crímenes económicos. La imagen pública que Velma había cultivado durante años, la de una abuela cariñosa, profundamente religiosa y dedicada a los necesitados, comenzó a desmoronarse. Bajo la presión de la evidencia, Velma finalmente confesó el envenenamiento de Stuart Taylor y admitió haber utilizado veneno para resolver problemas que no podía manejar de otra manera. Su detención conmocionó a la comunidad. La misma mujer que había rezado al lado de sus víctimas mientras morían era, en realidad, la responsable de su sufrimiento. La viuda piadosa, la cuidadora devota, la mujer de fe, era una asesina en serie que había perfeccionado su método mortal a lo largo de casi 10 años. El juicio de Velma Barfield atrajo atención nacional y expuso una historia de manipulación, crimen y asesinato cuidadosamente ocultos bajo el disfraz de virtud cristiana. Fue declarada culpable y condenada a muerte. El 2 de noviembre de 1984, Velma Barfield se convirtió en la primera mujer en ser ejecutada por inyección letal en la historia de Estados Unidos. Su caso sigue siendo uno de los más escalofriantes en la historia criminal del país, un recordatorio devastador de que el mal puede esconderse detrás del rostro más inocente, ofreciendo oraciones con la misma mano que administra veneno.